para entender a Francisco Clapera de dónde viene, por qué se queda aquí en México. Tenemos el taller de José Juárez, y José Juárez ya tiene a sus nietos, un sacerdote, Nicolás Rodríguez Juárez, y su otro nieto que es Juan Rodríguez Juárez. Tiene también a su nieto político, que es Antonio de Torres. Sí, ya después muere José Juárez y se queda con el tallercito Juan Rodríguez Juárez. Nicolás Rodríguez Juárez muere y Antonio de Torres hace obra por diferentes partes de aquí de la República. Por eso hay muy poquita obra de Antonio de Torres, y aquí tenemos dos Antonio de Torres. Entonces, siguiendo esta línea de cronología de pintores, ya nos estamos acercando a nuestro pintor. Juan Rodríguez Juárez conoce a este señor Miguel Cabrera. Y ya Miguel Cabrera pone la academia. Entonces él se queda con la academia, donde está Patricio Morlete Ruiz. Tenemos a Cristóbal de Villalpando y a Francisco Clapera también, que participa de esta Real Academia Española de Pintura. Novohispana también. Lo que tenemos aquí que nos deja Francisco Clapera es una serie de la Virgen María. Tenemos una serie de 16 cuadros. Recordemos que el óleo empezó con tabla, a la tabla. Nuestra Señora del Pópulo en Santa María la Mayor es óleo sobre tabla. Ok, después el óleo ya es sobre tela. Y aquí tenemos un transepto del siglo XVIII y XIX con tintes neoclásicos y sobre todo con tintes barrocos en el claroscuro. Esto es óleo sobre lámina de cobre, o sea, vamos a hacer una innovación. Y el señor Francisco Clapera hace estos 16 cuadros para aquí, lo que fue todavía el Reino de la Nueva Vizcaya. Lo que nos dicen estos libros abiertos es que allá tenemos a la Madre de Dios. Se llama el cuadro La Tota Pulcra es María, la Inmaculada Concepción, patrona de la Catedral de Durango. Que es la percepción del pintor, de que él dice que es elegida desde antes de nacer. El segundo cuadro ya es el nacimiento de la Virgen María. Cabe mencionar para nuestros televidentes, la Inmaculada Concepción como dogma se define hasta 1854 por el Papa Pío IX, pero ya estaba muy presente en la mentalidad española o en el pueblo español la convicción de la Inmaculada Concepción. Sobre todo con John Duns Scoto, 1269, y es interesante porque desde 1269 hasta 1854 se acepta el dogma. Interesante. Ya habíamos mencionado pues que el segundo cuadro es la Natividad de la Virgen María. El tercer cuadro es la presentación de la Virgen María, es muy hermoso, un tema. Ya después nos brincamos una época y tenemos aquí los desposorios de la Virgen María con San José. Después la Virgen María como dogma de fe es dice sí, el fiat, para tener a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces va la Virgen María con su prima, Santa Isabel. Bien, después tenemos acá la Anunciación. De hecho, este cuadro está mal. Sí, debería ir primero la Anunciación, sí, Gabriel, y después la visita. La visitación. Sí. Después tenemos el nacimiento de Jesús en el pesebre. El último cuadro de allá es la adoración de los Reyes Magos. Sí. Tenemos acá en la parte inferior que se llama la circuncisión del niño. Sí, ya después ya tenemos algo referente con Nuestra Señora de los Dolores, donde dice el anciano Simeón: y a ti, mujer, una espada te atravesará el corazón. La presentación en el templo. Sí. Después tenemos ya la huida a Egipto. Este cuadro es muy especial. Sí.
Este cuadro es la copia de un Miguel Cabrera. El original lo tenemos aquí en el Museo Regional, óleo sobre tela, que es Miguel Cabrera Pingit, que dice Miguel Cabrera lo hizo. Es óleo sobre tela ya, y es el niño perdido y hallado en el templo. Es la misma composición del tema, los mismos personajes, y Francisco Clapera conoce la obra de Miguel Cabrera y lo hace en reproducción aquí en Chico, sí, óleo sobre lámina de cobre. Bien, acá tenemos a Pentecostés, sí, con los 12 apóstoles y la Santísima Virgen María. El siguiente tema es muy interesante, se llama el tránsito de la Virgen María. Como dogma de fe, la Virgen María no murió, sino que fue asunta al cielo. No sé si nos pueda indicar un poquito. Bueno, en la tradición de la iglesia griega y también cristiana, la muerte de María fue tan dulce como un sueño, y en cierto modo se le llama la dormición de María, que María no experimentó la agonía ni el miedo que tenemos los seres humanos al momento de morir, sino solamente fue algo suave y delicado como un sueño. Y por eso aquí tenemos a María que duerme para pasar de este mundo a la patria celestial, y del otro lado pues tenemos la Asunción. Sí, ya el último cuadro es la coronación como reina del universo. ¿Sí? Ok, aquí nada más hago un poquito de referencia a la dormición de la Virgen María. Sí. En los archivos capitulares del siglo XVIII marca que dentro de la Catedral de Durango existe, bueno, así lo dice, hay un cuadro del tránsito de la Virgen María, y que es muy venerado por la ciudadanía de aquel tiempo. Tuvo mucho culto y veneración ese tema de la Virgen María en el siglo XVIII aquí en Catedral de Durango. Lamentablemente el cuadro ya no existe. Ah, no era... No fue sino que marca óleo sobre tela, autor anónimo. Y lamentablemente ya no existe. Ay. Y son temas muy importantes porque los dogmas de fe son necesarios para la salvación del católico cristiano. E incluso hay una tradición de que cuando se ponía alguna imagen o algún cuadro de la dormición de María, alrededor se colocaban manzanas representando pues por un lado la victoria de María sobre el pecado. Recordemos que el pecado surge de haber comido un fruto prohibido, y por otro pues el perfume, no, la gracia en la cual muere María. Así que cuando se colocaba la imagen o el cuadro de María dormida, de María en su tránsito, se colocaban manzanas que obviamente eran para deleite y deguste de todos los que llegaran a honrar a la Santísima Madre. Así que probablemente ese cuadro estaba o con manzanas o con algún otro fruto para veneración de los duranguenses. Qué pena que ya haya quedado destruido, pero bueno, la tradición hay que preservarla para seguir recordando esa devoción a María. Sí, volviendo a nuestro artista Francisco Clapera, es muy importante él porque está en el transepto del siglo XVIII y XIX. O sea, ya las tendencias del barroco, que son toscas, claroscuras o tenebristas, ya hace un poquito más de luminosidad, sobre todo en los marcos, que ya son un poquito más sobrios, ya no están tan churriguerescos a la hoja de oro de 22 quilates, sino que las formas clasicistas dice que debe de ser un poquito más sencillo todo. Sobre todo en las pinceladas vemos que tenía un poquito más de luminosidad. Ah, sí, algunos se ven más luminosos, otros, bueno, no han sido restauradas ni retocadas, ¿verdad? No, señor, jamás. Ok. Sí, entonces están con una base de preparación muy
muy bien hecha, porque estamos recordando que es óleo sobre lámina de cobre. Entonces, para pintar sobre cobre, la base de preparación es muy importante. Si no tiene una base de preparación, este tipo de pinturas con el tiempo tiende a caerse. Sobre todo, si está en un lugar húmedo, por descuido de alguien que lo haya puesto en un lugar húmedo, y la base de preparación es mala, se viene todo el óleo. Entonces, Francisco Clapera sabía cómo preparar una lámina. Sí, a lo mejor se escucha muy fácil, pero se tiene que hacer una mezcla de un polvito que se llama blanco de España, zinc, calcio y algo que sirve como impermeabilizante natural, que es baba de nopal y clara de huevo. Y todos estos materiales se hace una pastita. También usamos cartílagos de animal al baño María, que se llama cola de conejo. Sí, se usan los huesitos de la cola del conejo más otras partes del animal cocidos al vapor, al baño María, y se hace muy fuerte este tipo de base de preparación. Teniendo esa base de preparación sólida, ya podemos ahora sí pintar al óleo o a la acuarela. Esto, recordemos, es óleo sobre lámina y es muy especial. Es una colección que perteneció a un obispo de aquí de la catedral, un poquito ya más moderno. Estaban en la casa del señor don Antonio López y Aviña, ¿sí? Uno de los obispos que ha durado más aquí en catedral. Ya después los dona aquí a la catedral de Durango, donde pertenecen y siempre han estado. Sí, entonces es una vida de la Virgen María, la recordamos, y es muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Francisco Clapera es uno de los pintores muy misteriosos, que sabemos muy poquito de su vida, recordando que nace en España en 1746 y ya muere en México en 1810. Aquí dice Clapera pintó, y ahí probablemente todos han de tener esa misma firma. Están firmados, sí, señor. Sobre todo es muy importante cómo firma el artista, Sí. porque ya estamos manejando la terminología en español. Sí, eso era pintó. lo que veía, que no aparece en latín. En latín. Por ejemplo, los primeros pintores, José Juárez firmaba Joseph Juárez Factus, que significa José Juárez lo hizo. Hízolo. Si fuera Factus es José Juárez lo hizo, pero si es Factus solo, es hízolo, un español antiguo. Ya después, en el siglo XVIII, ponen Miguel Ángelo Cabrera Pingit, que quiere decir Miguel Ángel Cabrera lo pintó. ¿Sí? Había otros que ya ponen en español, como aquí nuestro querido Francisco Clapera, en español, Clapera pintó, y es algo más moderno. Sí, así es. Estos pasajes son tomados, bueno, en su mayoría de los evangelios canónicos, de Lucas, de Mateo, sobre todo la Anunciación, la visita, la adoración de los reyes, de los pastores, la circuncisión, la presentación, todos estos, son tomados hasta aquí de los Hechos de los Apóstoles. Ya la dormición o el tránsito ya viene en la tradición. San Juan Damasceno nos la narra. La Asunción y la coronación pues ya hablan tanto del Apocalipsis como de la tradición. Pero los primeros de la Natividad y de los desposorios y la presentación son tomados de los evangelios apócrifos de Santiago, ¿verdad? Sobre todo, desde el nacimiento de María, su presentación y su boda con San José. Sí, señor. Pues también recordando que cada pintura, como usted lo está describiendo, son libros abiertos. Ajá. Donde podemos ver maduramente qué es lo que nos está diciendo el pintor. O sea, ver una pintura es abrir un libro
y apreciarlo por medio del arte. Entonces, aquí vienen personas cultas, Sí. por decirlo así, también vienen gentes que no son muy católicas, Ujú. pero son cultas y respetan. Han venido también aquí testigos de Jehová, que les gusta investigar esto, y no pasa nada. O sea, no porque sea la religión católica vaya a pasar algo, sino que abrimos un libro y ya nos indica qué es lo que nos quiere decir el pintor. ¿Sí? También podemos ver en cada pintura más a fondo las matemáticas del pintor, porque tenemos trigonometría. Para poder hacer una obra se tiene, por ejemplo, en esta que está cerquitas, podemos pintar a círculos, son líneas imaginarias, o podemos pintar a un cuadrado para hacer la proporcionalidad de toda la teatralidad y que el ojo caiga en una armonía al momento de ver una obra. Si está todo muy saturado y no está ordenado, la vista misma no va a estar a gusto con lo que está viendo, sino que tiene que estar armonioso con líneas previas antes de pintar, y automáticamente el espectador no se satura al momento de ver tantos personajes en una obra pequeña. Por ejemplo, Sí, aquí en el Niño Jesús en el templo vemos cómo da esa tridimensionalidad de que Sí. nos introduce en el interior del templo, así las columnas se presentan de tal manera que la visión óptica nos presenta así, pues que estamos adentro del recinto. Sí, sí. Sí, se maneja a planos, primer Ajá. plano, segundo plano, tercer, etcétera. Entonces aquí, que lo tenemos más cerca, este señor de rojo es el primer plano, ya después Jesús sería el segundo plano, ya la teatralidad de las columnas serían tercer plano hasta llegar al fondo. Entonces esa tridimensionalidad es muy importante, y como lo habíamos mencionado, también lo que es la trigonometría juega un papel muy importante. Tenemos o también la posición, una clave para la armonía también dentro de las pinturas es que las cabezas de los personajes estén alineadas a forma, por ejemplo, tenemos aquí al Niño Jesús que parte a triángulo equilátero. Tenemos aquí una línea imaginaria. Entonces, con este tipo de líneas previas tenemos una armonía, tenemos un triángulo. O por ejemplo, aquí tenemos las cabezas alineadas, alineado o alineado así, ya sea en vertical o en horizontal. Y este tipo de estudio de trigonometría es parte del pintor. ¿Sí? Entonces, cada figura que tenemos aquí tiene una proporcionalidad armoniosa para que el ojo no vea lo bello dentro de la estética del cuadro. ¿Sí? Entonces, Francisco Clapera es uno de los mejores pintores, se puede decir el último pintor del siglo XVIII, ya que muere en 1810. Sí, ya estamos en el siglo XIX, pero es activo en el siglo XVIII. Y la mayor colección de pinturas de Clapera se concentra en Perú. Allá en Perú, este señor Clapera, de lo que sabemos, es que les enseña a nuestros hermanos indígenas allá a pintar también. Pone un pequeño taller y nuestros hermanos indígenas pintan escenas de castas o de, no sé, escenas cotidianas. Ya cuando llega acá al Reino de la Nueva España, hay gran obra de Clapera en la Ciudad de México, y esta gran colección de Clapera de 16 cuadros aquí en Durango. Y sobre todo, bueno, cabe mencionar que es un pintor minimalista, o sea, sus dibujos son pequeños, pero muy detallista. No sabemos, habrá usado una lupa o algo para, pues sí, la fineza de los detalles. Sí. Aquí, por ejemplo, los dedos, los pies, el rostro, los ojos, son pequeñitos. La proporción es pequeña, así que probablemente o bueno, no sé, yo creo que utilizaría algo o no sé si... Sí, ellos mismos fabricaban sus instrumentos, padre.
hacían grandes lupas, y sobre todo los pinceles ellos mismos los fabricaban para poder entrar a los lacrimales o la esclerótida, o sea, lo blanquito del ojo, que no lo vemos ahí, pero si le ponemos una lupa sí deben de estar, porque sí. uno los ve a simple vista y es armonioso, es bello, ¿sí? Entonces, este señor usaba pinceles especiales de pelo de animal, de marta, ¿sí? También pelo de oreja de buey, eran los pinceles de antes. Y él fabricaba para poder llegar a los detalles de los dedos, ¿verdad? Que las manos hablan también dentro de la pintura. Y son detalles muy pequeños, ¿sí? Para hacer una mano pues se necesita mucha paciencia y sobre todo si son manos, como lo dice el padre, minimalistas. ¿Tenemos alguna otra pintura de Clapera además de esta colección aquí? ¿O no, señor. Solamente esta? Nada más existe esto en esta galería. Aquí en la galería. La colocamos en la tercera sala del siglo XIX, pero ya que Clapera muere en 1810, siglo XIX. Muy bien. Pues Gerardo, gracias por darnos un pequeño recorrido por esta magistral obra de Francisco Clapera. Los esperamos, ¿en qué horario, Gerardo? Los esperamos de las 10 de la mañana a las 6:30 a 7 de la tarde. Recuerden que nos podemos ajustar a su tiempo si llegan un poquito tarde antes de cerrar. Y tenemos un costo aquí para entrar a la galería de 30 pesos y puede venir a cualquier hora. Y si necesitan apoyo, pues aquí estamos para servirles. Y ¿No hay promoción para estudiantes? ¿O? Sí, señor. Ah, sí. También para alumnos menores de edad y tercera edad, tenemos un costo de 10 pesos. Entrada general son 30 pesos. Entrada general de 30 pesos. ¿De qué día? De lunes a domingo. Todos los días está bien. Todos los días. De 10 de la mañana a 6:30, 7 de la tarde. 6:30, 7 de la tarde. Sí, señor. Agradecemos sus saludos, agradecemos sus mensajes. Gracias a Alicia Asensio. Excelente explicación de parte del expositor. Felicidades. Rosana López. Felicidades, excelente programa. Gracias, Rosana. Cristina Subiría, me encanta visitar el Museo de Catedral. Felicidades. Mayela Martínez, qué buena explicación. Gracias por compartir. Gracias. Raquel Aviña, muy interesante el tema. Felicidades. Julieta Fernández Bueno, excelente. Gracias a todas aquellas personas que hacen posible este programa, porque sus comentarios, sus aportaciones nos enriquecen. Y sobre todo, ojalá que nos ayuden a compartan con sus amigos, compartan en las diferentes páginas este programa. Y por inbox, sugiéranos temas, sugiéranos algunas aportaciones para pues seguir enriqueciendo este programa que gracias a ustedes se mantiene. Ojalá y nos apoyen con alguna sugerencia o alguna propuesta para posteriores temas en nuestras siguientes presentaciones. Gerardo, gracias por acompañarnos. Agradecemos a Gerardo que aquí amablemente nos recibe en esta su segunda casa. Agradecemos a la licenciada Gaby Juárez que también hace posible la transmisión de este programa hasta sus hogares, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Gracias.